Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes Mundo Cristiano. Para nosotros siempre es un grato placer que usted esté ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Mi nombre es Jonathan Pierre y siempre me acompañan mis amigos y hermanos Laura Rodríguez y Dalvin Carrasco. Dios les bendiga, mis queridos amigos y Gracias, hermanos que están debiste aquí de comenzar tú. en este programa de Mundo Cristiano. Como cada viernes estamos aquí para compartir acerca de la palabra del Señor. Hoy Viernes Santo. Oh, ya empezamos. Hoy es Viernes Santo, ¿cierto? Bueno, esta semana. Ya estamos en Semana Santa. Sí, esta semana de liberación, gracias al Señor. No como nosotros la creen, sino de liberación de trabajos y universidad y demás. Claro. Y esperamos que este programa de Mundo Cristiano, que ya es el último del mes, Sí, es el último de este del mes, mes, acerca de la iglesia prevalecerá. Esperamos que este mes haya sido de edificación para su vida y que puedan ustedes, si no lo han escuchado todos, ir a nuestro canal de YouTube, de Mundo Cristiano IDP, y repasar este mes que todo Mundo Cristiano lo fue tratando. Y tratamos los jóvenes, las damas, los caballeros. Todo el mundo trató una parte de por qué o cómo la iglesia iba a prevalecer ante un mundo que lastimosamente está en contra de nuestro Salvador Jesucristo. Así es. Así es. Dalvin Carrasco, ¿quién les habla? Y yo voy a decir, bueno, él inició ya todo, no tengo que decir mucho. Y que él hizo la semana pasada, tú hiciste la introducción de la introducción. Sí, Esta semana sí, está haciendo la introducción tuya. No quiero decir que se le está desquitando, sino que él está tomando su posición. Aleluya. Dios les bendiga, mis estimados y amados hermanos que siempre están ahí en sintonía de su programa Mundo Cristiano por nuestro canal de YouTube o también por nuestra radioemisora amiga Radio Ven y también por Isma Visión. Gracias le damos por abrirnos las puertas de sus hogares o de su oficina donde se encuentre o en su carro, no importa dónde se encuentre. Gracias por estar ahí, tomarse estos 25 o 30 minutos para escuchar la palabra del Señor con nosotros, que eso es lo que nos va a sostener y nos sostiene en un mundo tan convulsionado como ahora. Nosotros como cristianos necesitamos recordarnos las verdades del Evangelio que nos sostendrán en todo lo que concierne a la semana y en todo lo que concierne a nuestra vida como cristianos. Ustedes saben que para mí es más que un privilegio que el Señor nos da por su gracia y misericordia de estar aquí para hablar de su palabra con estos chicos talentosos. ¿Verdad que sí, Jonathan y Dalvin? Así es. Así es, señores, gracias siempre por estar en sintonía. Para nosotros siempre es un grato placer. Así que recuerde también que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central y estamos ubicados en el Espaillat número 86 con actividades desde los martes a partir de las 7 de la noche con verdades bíblicas. Los jueves tenemos servicio congregacional. Recuerde que este próximo jueves, que es el primer jueves de abril, le toca el servicio a los jóvenes. Así que pendiente todos los jóvenes de la iglesia para que participen en su culto congregacional del jueves próximo. Y este domingo tenemos servicio congregacional a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica y a las 11 inicia nuestro servicio congregacional. Recuerde que también estamos en la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP y ahí usted puede ver este programa y todos los de la semana. Recuerde compartir, comentar y sobre todo activar la campanita para que así no se pierda ninguno de los programas que estamos haciendo durante la semana. Así es, y cabe destacar también que estamos en Facebook como Iglesia de Dios de la Profecía Central La Romana y también en Instagram como Ministerio FBI, para que los jóvenes por ahí estén también atentos de todas las novedades y actividades que vayamos a tener nosotros los jóvenes en nuestra iglesia local. El discernimiento bíblico, ¿qué es? ¿Qué podemos decir? Ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Y creo que es muy puntual para esta semana. Sí, así es. Sí. Justamente la semana pasada hablábamos de que si caía marzo, si caía abril, que no sabíamos cuándo, que siempre cae. Y creo que tener discernimiento va muy ligado de esa parte. O sea, ¿qué es lo que nos dice el mundo y qué es lo que dice la palabra del Señor? Así es, yo tengo una definición de discernimiento. El discernimiento es la agudeza, capacidad de entendimiento o la comprensión para ver las cosas tal como son, desde la perspectiva de Dios. El discernimiento nos permite distinguir entre voces bíblicas y no bíblicas dentro de las visiones del mundo que están en competencia y con las que nos encontramos. Me llama mucho la atención que dice: el discernimiento nos permite distinguir entre voces bíblicas y no bíblicas. A mí me gusta porque lo que pasa con el discernimiento es que se suele malentender en las iglesias de hoy en día, que nosotros pensamos que el discernimiento
es como saber lo que el hermano está haciendo, como por Exacto. debajo, qué es lo que el hermano... Como que te leo la mente. Sí, como que te leo la mente, y eso se suele confundir mucho con los profetas, que el Exacto. profeta suele, según ellos, según la mala enseñanza, de que el profeta puede ver lo que tú estás haciendo. Y yo te vi cuando tú estabas en tu casa, cosas así. Que no es eso realmente, porque la palabra nos llama a juzgar con justo juicio, que me gustaría empezar por ahí. Juzgar con justo juicio, cuando el Señor habla de no juzguéis para que no seas juzgado, te está mandando a juzgar las acciones y no las intenciones del hermano. Y eso me lleva a mí a una escritura que se encuentra en Proverbios 21:2, 21:2, que dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. O sea, el único que conoce la verdadera intención del corazón es Dios. Y lo que llamamos a nosotros como discernimiento bíblico es que Dios nos permite por su Espíritu Santo conocer, no en sí la intención del hombre, sino que nos da como un vistazo de que hay algo que no va. O sea, que nos dice que hay algo que no cuadra. Y eso yo lo conozco mucho porque mi madre tiene, la persona que conozco con más discernimiento bíblico es ella. Y ella, hay veces que decía, que esa persona, como que hay algo, me decía así, como que hay algo que no, y no era por la persona, no era de que se veía, No, de que iba a robar o que iba a hacer algo malo, sino que la persona en sí, espiritualmente hablando, sus acciones no iban como con las intenciones que quería hacer la persona. Y resulta que al final, a veces ella me dice que hay personas que veía, que decían tal cosa, pero al final no era ni siquiera por ella, porque tal vez le agradaba a la persona, sino que el Espíritu le decía, no permitas que vaya más allá. O sea, pues en el sentido de si es un maestro, como que no lo dejes enseñar tanto, o esa persona no debería enseñar tanto. Y al final las personas mostraban, como dicen en inglés, sus verdaderos colores. O sea, cuál era la intención detrás, si era por obtener algo para ellos o hay algo, porque lo que pasa es que nosotros olvidamos que hay realidades espirituales, y no quiero sonar como los que hay ahora, espiritistas ni nada de eso, sino que sabemos que hay algo siempre detrás del hombre. Sí, claro que sí. Sea que es, como dice el apóstol Pablo, sean dirigidos por el Espíritu Santo, o como nos enseña la palabra, que todo hombre es movido por sus propios deseos, que vienen de abajo, que son carnales y mundanos, como por decirlo así, que son espirituales. Pero siempre detrás del hombre hay algo. Eso me hace acordar que hay veces que nosotros llegamos a un lugar y hay personas que de primera, no que no nos agradan, sino que nosotros no les agradamos. Pero no es por nosotros, sino por lo que nosotros representamos, que es a Cristo. Y al final esas realidades que son palpables para el que... me gusta la escritura que dice, déjenme buscar aquí, que tengo en Primera de Corintios, déjame ver, se encuentra en Primera de Corintios 2:14, que dice, no es 2:14, perdón. Sí, 2:14, si permanece en la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, no es esta. Ahora me voy a acordar. Pero lo que dice la Escritura es que las cosas espirituales se disciernen mediante lo espiritual. En lo espiritual, O exacto. sea, yo no puedo percibir lo que realmente esa persona intenta hacer, porque yo no soy el que pesa los corazones. El que pesa los corazones es Dios, pero Dios nos ha permitido tener el Espíritu Santo que nos permite tomar decisiones correctas, es decir, yo debería confiar en esta persona que me dice que es cristiana o que me muestra que él va a la iglesia, o no debería confiar. Y eso solamente, como veremos en el programa pasado, se ve en oraciones. O sea, cuando tú estás, el discernimiento bíblico viene primeramente con la palabra, que es la espada de dos filos, que penetra hasta el alma, el tuétano y va más allá. Y segundo, cuando yo estoy en oración, porque la oración va con la palabra. Y si yo estoy leyendo la Escritura y estoy en constante oración, Dios me va a permitir, por medio de la palabra, discernir si lo que la persona está hablando es correcto y va con lo espiritual dentro de él o no. Y eso es lo que al final nos va a llevar a nosotros a decir, ok, ¿debo tomar esa decisión o no? Y el discernimiento bíblico es algo que lastimosamente la iglesia de hoy carece o hace falta. Porque las personas toman decisiones por la emoción.
o toman decisiones porque el predicador le dijo que lo hiciera o por ser impulsivos, pero no tomamos el tiempo de pensar y meditar. Esto es verdaderamente lo que el Señor quiere y eso es parte del discernimiento. Y ahí entra, me gusta que tú tocaras el tema de la emoción. Vivimos mucho en emociones. Y esto del discernimiento no se trata de emoción, se trata de tú, como ser humano, esta carne, pararse y frenarse y decirle al Espíritu Santo, guíame. O sea, guíame tú a saber qué debo de hacer en esta situación, porque eres tú que me revela que algo no anda bien aquí. Entonces, en este mundo como que llevamos de muchas emociones, esto es un reto para los jóvenes de hoy en día, de tener que discernir. Y me llama mucho la atención porque es un ejemplo que siempre nos ponían cuando estábamos más jovencitos. Yo no sé si tú te acuerdas, Jonathan, aquí en la iglesia, como líderes como Viviana y ese tipo de nos decían, a las jóvenes principalmente, y nos aconsejaban, antes de tú salir de tu casa, te paraste frente al espejo y le dijiste, Espíritu Santo, ¿te gusta esta ropa que tengo? Porque si no le gustó, o sea, tienes que quitárselo, porque lo decían por vestimentas inadecuadas que se estaban viendo en el ámbito de las jóvenes e inapropiadas, que ese tipo de cosas. Pero me llegó como ese ejemplo a la mente, pero no, es más allá, eso va más allá. Se trata de que hay... Es lo que decía Dalvin, tú sabes que hay algo más, pero no eres tú que lo estás viendo. Exacto. Es que hay algo en ti que te está diciendo que hay algo que no está bien. Y me llama mucho la atención porque en 1 Samuel 17:26 y 17 versículo 26, también 17 versículo 42 y 48 dice que David tuvo el discernimiento de ver la situación a la manera de Dios. Él sabía que la pregunta no era ¿quién se atreve a luchar contra el gigante? Sino, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? O sea, David vio que Goliat había despreciado a Dios. O sea, no fue algo humano. Si hubiera sido algo humano, él hubiera dicho, pero ¿y quién se atreve a luchar con usted? No, ya él sabía quién es que venía. Y sabía que había despreciado a Dios y había declarado la batalla contra Dios. Entonces, eso es algo que... Tú sabes que no es algo que viene de lo humano, sino que es algo espiritual. Y para tú poder tener discernimiento, tú obligatoriamente tienes que estar en constante oración, como hablábamos la semana pasada, y en constante expuesto a la palabra del Señor, expuesto a la palabra del Señor. Sí, es que realmente es así. Si tú no estás expuesto a la palabra del Señor, ¿cómo yo voy a discernir que tú estás caminando mal? Y obviamente, algo que Darwin decía al principio de su argumento era que hablaba de las acciones. Cuando tú ves una persona que ha cambiado su postura de cómo habla, de cómo se expresa, de cómo acciona ciertas cosas, tú dices, aquí hay algo mal. Aquí pasó algo. O sea, justamente hace el lunes, no pasado, sino antepasado, hablamos con Arturo sobre lo que es la apostasía, ese cambio que tú das radical, sobre de que tú te apartaste de donde tú estabas. Justamente eso significa apóstata. O sea, yo estaba en un sitio y me moví a otro. Yo estaba en un pensamiento y me moví a otro pensamiento que no es el correcto porque va hacia lo negativo. Y justamente pasa eso con una persona. Cuando tú tienes un discernimiento sobre una acción de una persona, tú dices, aquí falta Dios en esta vida. Tú no estás simplemente percibiendo, como hoy en día dice, yo percibo como que me cae mal, como que tengo algo negativo, una mala vibra. No. No estamos hablando de personalidad, porque obviamente el mundo es mundo y estamos todos rodeados, pero cuando tú percibes que tu hermano no está caminando por el camino correcto, es porque tú estás teniendo ese discernimiento de que algo le falta a tu hermano y tú te tienes que acercar a tu hermano y ver qué quizás le está afectando a tu hermano. Obviamente con la intención de ayudarlo, con la intención de guiarlo otra vez a la palabra del Señor, para que así él pueda conocer que realmente él necesita del Señor, porque a veces estamos ciegos en esa parte y no estamos viendo que estamos caminando hacia un camino incorrecto, pero como comunidad estamos velando uno por los otros. Y algún punto importante es que me gusta mucho Romanos 12:2, que dice
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y ahí entra mucho ese tema del discernimiento. O sea, no debemos de nosotros conformarnos a las informaciones que está dando este siglo, que nos están dando a nosotros, sino que analicemos todo y retenemos lo bueno. Y mira, y la escritura que tenía antes sí se encuentra en 1 de Corintios 2, 14. Pero a mí me encanta esta parte, porque uno siempre hay que instruir a las personas que usted tiene que detenerse a estudiar las escrituras con detenimiento, con entendimiento. Perdón, y me gusta cómo inicia esto, porque dice, sin embargo, hablamos sabiduría, ese es en el 1 de Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría que no es de esta edad presente, ni de los principios de las edades que pertenecen. Más bien hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta de Dios, predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria. Me gusta que el título que se le pone, dice sabiduría que viene del Espíritu. Y en la escritura que le iba a leer, que se encuentra aquí mismo, en 1 de Corintios, versículo más abajo, dice, de estas cosas estamos hablando, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con enseñanzas del Espíritu, y interpretadas lo espiritual por medio de las espirituales. Y dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son espirituales de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Exacto. O sea, aquí no están hablando de que nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos habla dentro, que el hombre que es natural no puede discernir ese espiritualmente, pero aquí dice Pablo que nosotros hablamos cosas que vienen del Espíritu, es decir, que estamos hablando literalmente las palabras que son inspiradas por el Espíritu. Y si nosotros no estamos en contacto con las Escrituras, y eso yo lo uso mucho, no para mirar a la persona, sino para decir lo que yo le estoy tratando de decir, que la adoración a Dios, con un compañero del trabajo, la adoración a Dios debe ser así, y entonces él me decía, pero eso no tiene sentido, y yo me quedaba pensando, es que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. O sea, yo no le puedo explicar cómo yo, al recordármelas, que era el punto que le decía. Y para otros parecerá locura. Y para otros parecerá locura, que eso es lo que le pasaba. Que yo al recordarme las promesas de Dios, yo estaba adorando a Dios. Aunque estaba cantando, tú eres bueno, decía, ¿y por qué tú tienes que decirle a Dios si Él sabe que Él es bueno? Y yo, no, es que aquí yo lo que estoy adorando su magnificencia. Y yo no lo entiendo. Yo decía, bueno, me decía a mí mismo, no se lo decía a Él para que no se vaya a ofender, que las cosas de Dios para el otro parece locura, pero hay que discernirlas espiritualmente. Así es. O sea, uno debe entender que esta batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las huestes espirituales. O sea, nosotros debemos estar... La batalla, como decía, me gusta que el literatura utiliza, la batalla es en la mente, pero no tiene que ver en la mente, en el pensamiento, sino que tiene que ver en la intención ya del hombre. Si el hombre está dirigido por el Espíritu Santo, su pensamiento van a ser a todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Y su discernimiento acerca de esas cosas dice, bueno, eso no es puro, justo, bueno. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Y eso ya en tu mente, ya tú estás, o sea, tu espíritu te está recordando la palabra y te está diciendo, no es por ahí. Pero tú tienes que llenarte la palabra para que tú cada día puedas tú recordarte eso. Porque imagínate, o sea, hoy en día... Yo hablaba con alguien, creo que en el trabajo, que decía, hay tanta información en las redes sociales, en Twitter, en todo, o sea, que una de las redes sociales donde más se opina y donde todos tenemos la razón. Entonces, cuando tú vas y tú te encuentras con alguien que quizás dice un argumento que parece lógico, y tú no tienes el conocimiento bíblico, tú no puedes como rebatirlo, sino al final tú aceptas eso que esa persona está diciendo. Entonces ahí empieza el conflicto. Por eso que hoy en día existen tantas religiones, porque se levantó alguien que soñó, que vio un ángel y que hoy le habló y que hoy hizo una religión, pero fue porque otra gente no les rebatió y no tuvo el discernimiento de ver que no es bíblico lo que tú estás haciendo, que no es bíblico lo que tú estás viviendo. Hoy en día vemos demasiados profetas, salmistas,
todos esos títulos que nos engloban a nuestro alrededor, pero es por esta falta del discernimiento de la Exacto. palabra del Señor. La iglesia O sea, va a permanecer mientras se encuentre en discernimiento, discernimiento. pero de la Fundamentado. palabra. no tiene Porque- que ver con mis emociones, no tiene que ver con mis títulos, o sea, tiene que ver con la palabra del Y Señor. de hecho yo se lo digo a Laura, que a veces yo veo reels y veo una persona y dice, él habla bien. Ujú. Lo que dice... Parece bonito. Parece como bíblico, pero hay como que hay algo ahí Ajá, que no me encaja. que no va. Y todo el pueblo cristiano le falta ese... A mí hay una persona que yo conocía que le decía, el sentido común es él es el menos común de los sentidos. Exacto. Yo lo pondría, el discernimiento bíblico es el menos común de la... Ujú. Porque es necesario yo estar en constante lectura de la palabra y no solamente leer y que... déjame leer este capítulo hoy, sino no. yo sentarme y decir, ¿qué me quiere decir? Decir. ¿Cómo yo cómo Devorarlo, aplico? como diría. Sí, como desmenuzarlo. Ajá. ¿Cómo yo me aplico esto? Y esto te va a llevar a ti a tener una conexión con el Espíritu Santo, a decir, ok, en mi vida yo estoy haciendo esto y la palabra me dice esto, yo tengo que dejar de hacer esto. Exactamente. Y eso me va a llevar a mí a ser dirigido por el Espíritu. Así es. Y lo que me va a llevar a mí a decir, ok, cuando venga tal situación, bueno, yo sé que hay algo aquí, no me acuerdo qué es, pero el Espíritu como que algo me está diciendo que no es, y eso es discernimiento. Ya tú estás en constante contacto con la palabra, más el Espíritu y la oración, tú cuando vengan esas situaciones, tú vas, como decía Laura al principio, saber elegir, tener la mirada por encima de eso, sino verlo espiritual y decir, ok, esto no me conviene, Así o este es. trabajo no es para mí. Pero en la iglesia nosotros vamos a prevalecer siempre y cuando nos mantengamos unidos a la palabra y con el Espíritu Santo ayudándonos a discernir en el momento. Así es. Vendrán embates, vendrán, como dice Cristo, como dice la palabra, vendrán falsos maestros, lobos. Pero sé que hemos hablado de eso, o sea, sí. las falsas doctrinas no nacen de afuera, nacen de adentro de la iglesia. Exacto. Justamente hoy en el trabajo Y el hablaba trigo y con la alguien. cizaña están. Exacto, hoy mismo en el trabajo le decía, Lamentablemente en la Exacto. iglesia. Es un le punto. decía a alguien que Lamentable. la Biblia fue escrita para personas cristianas, o sea, personas que creen en el Señor, porque una persona de afuera va a decir lo que dijo Darwin, o sea, lo que dijo tu compañera. Ajá, el O sea, compañero. no entiendo lo que tú estás haciendo, porque pero tú no lo entiendes porque tú no crees en la palabra del Señor. Tú no vives la palabra del Señor, tú no has confiado en la palabra del Señor. Cuando tú creas eso y vivas eso, tú vas a ver que todo lo que yo estoy haciendo tiene un sentido, porque el sentido es adorar a nuestro Señor. Entonces, eso es lo que nos falta Y que a nosotros. tú te encuentras en plenitud Es- en él. En o sea, plenitud, en eso. Entonces, por eso es que digo, los falsos maestros, la apostasía nace o sea, crece dentro de la iglesia. Entonces, si yo no tengo el discernimiento, fácilmente me puedo perder en ese embullo y fácilmente estoy dentro de la iglesia y no soy cristiano. Y fácilmente estoy dentro de la iglesia y estoy creyendo otra cosa, estoy conociendo otra cosa, estoy viviendo una doctrina que no es la correspondiente. Yo le decía a Arturo, luego que terminamos el programa, es que muchas veces, hoy en día hay muchas doctrinas que nos están complicando aún más ser cristianos. O sea, nos ponen reglas que no existen en la palabra y que no te sirven para tu salvación, por así decirlo. Al final no te guía. Pero al final lo que quiero compartir con ustedes es este versículo bíblico de Hebreos que dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que han llegado a ser expertos en el uso del discernimiento para saber distinguir lo que está bien de lo que está mal. Es un versículo que realmente desarta lo que es el desarrollo del discernimiento bíblico. Y yo puedo agregar aquí en el mismo Primera de Corintios 2, que me he quedado aquí porque es muy rico esta parte. Dice, más bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún las cosas profundas de Dios. Exactamente. Aquí eso puede aplicarse en el sentido que el Espíritu es que nos revela al final las cosas ocultas que para el ojo del hombre y para el oído del hombre no son verdaderas. O sea, Así no- Así es. es. O sea, lo que nosotros queremos en esta tarde de hoy es guiarlos a ustedes a que puedan adentrarse aún más en la palabra del Señor, que puedan conocer a profundidad lo que dice el Señor en sus escrituras y qué quiere para nuestras vidas, para que así cuando vengan esas informaciones de otras fuentes, usted pueda saber cómo rebatirlas, cómo usted puede decirle, no, tú estás en lo incorrecto.
ah, no, tú estás en lo correcto. Decirle eso a una persona, pero si no conoces la palabra del Señor, vas a estar nadando en muchas aguas y no vas a poder entender lo que está pasando en tu entorno e incluso no vas a poder ver lo que a tu hermano le está pasando en ese sentido, si lo puedes guiar o llevar a restauración. Ese es nuestro mayor consejo en esta semana y que esta Semana Santa sea de cuidado para que usted pueda discernir lo bueno y lo malo y pueda vivir en paz junto con el Señor. Para nosotros siempre es un grato placer que ustedes estén ahí. Para la próxima semana y próximo mes tenemos un nuevo tema, un nuevo programa, así que vamos a venir refrescados con todo lo que el Señor nos trae. Nos vemos en una próxima entrega. Dios le bendiga, Dios le guarde. Chao, Dios les chao. bendiga.